Notificaciones. No sé. Ahí está. No la había visto. Dios te bendiga. Hoy estamos sábado 3 de agosto. Y hoy vamos en nuestra hora de backup. What is backup? Nuestra hora de reemplazo cuando no estoy conectada el viernes. Estamos hoy, gracias ya a Dios, y estamos también un poquito temprano. Comenzamos a las 6. Cuando lo hacemos sábado, trato de comenzarlo a las 6. Y estamos en esta lección número 22, que es la segunda lección de la unidad 4 de este tomo 8. Así que estamos casi para terminar esta unidad. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de poder estar conectados en esta hora. Y antes de iniciar, pues quiero darme el permiso y tomar este espacio por 2 segundos para felicitar a mi madre, que cumple años hoy. Así que felicidades, mamá. Y a todas las demás personas, pues que yo sé que hay otras personas que cumplen años, de las que yo conozco, de amistades mías, en este mes. Creo que el día de mañana prontamente cumple una de mis amigas en el ministerio. Realmente son 2, Gloria Peche y Selene Serrano. También cumpleaños mi hija Lizzy, cumpleaños mi hermano Helio, cumpleaños Héctor. También en nuestro mes de aniversario de bodas 29. Y un sinnúmero de personas que conozco en el mes de agosto es bastante ocupada. Así que felicidades. Vamos entonces así a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo, por esta maravillosa oportunidad que tú nos concedes y que podamos en esta hora estar nuestra mente y nuestro corazón preparados para la palabra y la enseñanza. Yo te doy gracias, Señor Dios, por estas oportunidades, que cada día la aprovechemos para honra y gloria tuya. Me presento nuevamente delante de ti en tu dulce nombre, poderoso Jesús. Amén. Y amén. El Dios trascendente y soberano. El Dios trascendente y soberano es el tema de hoy. Y la meta de la enseñanza para esta lección son 2 específicos. Número 1, que nosotros evaluemos nuestras motivaciones, cuál es nuestro verdadero sentir y nuestra motivación cuando adoramos a Dios y cuando vivimos para Dios, para así asegurarnos que estamos sirviendo con un corazón sincero, de que estamos sirviendo con un corazón puro. Así es que esta lección nos va a retar a que tomemos tiempo, la importancia de nosotros evaluarnos a nosotros mismos y la verdadera motivación interna por la cual nosotros servimos y adoramos a Dios. Y número 2, el otro reto que nos dará esta lección es que nosotros elijamos a servir a Dios con gratitud y adoración. Muchas veces nos limitamos a pensar que adoración es el tiempo de la hipnodia, el tiempo de cantar dentro de una reunión de cristianos, dentro de una reunión de la iglesia, y la adoración va más allá de eso. Vamos a ver en esta clase cómo es que nosotros debemos de aprender a adorar a Dios, como hablamos la semana pasada, de nosotros aprender y adorar a Dios con inteligencia. Estuvimos estudiando en el Salmo 47, reconociendo de que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros debemos también de reconocer que cuando adoramos a Dios no deben de ser vanas repeticiones, sino que debemos de adorarle con inteligencia. Y eso fue lo que el autor en el Salmo 47 nos retó. La verdad central para esta lección nos dice que Dios es todopoderoso, soberano, trascendente y digno de toda gloria y honra. Dios es todopoderoso, soberano,
trascendente y digno de toda gloria y alabanza. Quiero darte el significado bíblico, lo que en la Biblia significa la palabra trascendente. En la Biblia, trascender se refiere a ir más allá de lo terrenal, a alcanzar un estado superior de conciencia y a vivir en comunión con Dios. Palabra clave de este significado es tener esa conciencia, a vivir en comunión con Dios. La trascendencia en la Biblia es un tema bastante relevante hoy día, ya que encontramos a través de las Escrituras el significado de esta palabra. La trascendencia lleva dos significados a través de la Biblia, y voy a darles dos citas bíblicas para que entendamos ambos significados de lo que es la trascendencia. Recordamos que en el principal punto de hoy estaremos tratando que nuestro Dios es trascendente. Dios es trascendente y soberano. Así que la trascendencia en la Biblia, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, encontramos en el Salmo 139, los versos del 7 al 10, es un ejemplo perfecto que describe la naturaleza divina de Dios y su poder infinito. Cómo es que ese Dios trascendente que nosotros servimos se describe en este Salmo 139, los versos 7 al 10, y dice: ¿A dónde me iré y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, mi casa, mi lugar de morada, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este salmo, estos versículos, es un ejemplo de la trascendencia de Dios, que no hay lugar donde la presencia de Dios no esté. Él está en todo lugar. Él desciende, Él transciende, Él va más allá de lo terrenal. Va más allá y alcanza algo que es superior a nuestra conciencia, a nuestra existencia. Y en este pasaje que acabo de leer se destaca la omnipresencia de nuestro Dios, donde Él está presente en todo lugar, y su capacidad para estar presente en todo momento y lugar. Nosotros estamos limitados, nosotros podemos como humanos estar en un lugar a la vez, mas sin embargo nuestro Dios es trascendente, es omnipresente y puede estar presente en todo momento y lugar, como ya vimos en este Salmo 139, los versículos del 7 al 10 que hemos leído. Ahora, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento habla también de la trascendencia de Dios como un estado de vida eterna y de comunión con Dios, refiriéndose también a nosotros. En el Salmo 100, Juan capítulo 17, verso 3, está este ejemplo, como vemos la palabra trascendencia descrita en el Nuevo Testamento. Y Juan habla de la palabra que hace Jesús diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús hablando acerca de la verdad de nuestra existencia, de nuestra pasadera por aquí en la tierra, que es temporánea, porque nosotros somos extranjeros. Nuestra ciudadanía se encuentra en la presencia de Dios, en el reino de Dios. Y vemos aquí en el Nuevo Testamento, especialmente en Juan capítulo 17, hablando de las palabras de Jesús, el deseo de Dios de que nosotros trascendamos de esta vida y vayamos a la eternidad a morar con Él, y esa comunión que tendremos con Él para la eternidad, con el Dios único y verdadero. ¿Cómo podemos alcanzar y cómo podemos trascender? Solamente a través de la presencia o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver cómo encaja este significado también. Ahora, trascendente.
vamos a pasar ahora a la palabra soberano. ¿Qué significa soberano en la Biblia? La soberanía de Dios es una consecuencia natural de su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Omnisciencia lo conoce todo, omnipotencia lo puede todo y omnipresencia, como acabamos de hablar, con trascendente, de que está en todo lugar. Lo que es objeto de desacuerdo entre qué punto se describe la soberanía de Dios, de que cuál es el punto, cómo se aplica eso a Dios. ¿Cómo es que siendo Él todopoderoso, siendo Él el omnipresente, omnisciente y omnipotente, omnisciencia y omnipotencia y presencia, su presencia, su conocimiento y para que se me haga más fácil, conocimiento y lugar? ¿Cómo es que todo eso se aplica? Él siendo el soberano, el supremo, todopoderoso, es donde puede haber quizás un poco de desacuerdo o personas tratar de entender el supuesto límite de Dios. Nuestro Dios no tiene límite. Lo que sucede es que hay una diferencia entre la soberanía de Dios y el libre albedrío de la persona. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, nosotros nos referimos a que Él gobierna el universo, pero entonces comienza aquí ese debate en cuanto a control y dónde se manifiesta Dios de manera directa o indirecta. No hay absolutamente nada que ocurra en el universo que está fuera de la influencia y la autoridad de Dios. Acabamos de salir de esta temporada de la pandemia y quizás muchos pensaron que eso se les fue de la mano de Dios, pero nosotros que creemos en un Dios que es trascendente, en un Dios soberano, un Dios todopoderoso, sabemos que a Dios nada le coge de sorpresa, que Dios tiene todo fríamente calculado, como diría el Chavo del Ocho, de que Dios es el que permite que las cosas sucedan y todos tienen un propósito. El plan de Dios es perfecto, Él nunca llega tarde, nunca llega temprano. Así es que vemos cómo es que podemos ver cómo hay personas que quizás tengan un poco de dificultad entendiendo lo que es el Dios trascendente y soberano que nosotros servimos, nuestro Dios todopoderoso. Él nada le toma por sorpresa. Él no es un Dios que impone su voluntad, sino que Él ha expresado su amor hacia nosotros a través de su Hijo Jesucristo, de cuánto se nos ama y anhela que esa relación que ha sido rota por causa del pecado vuelva a conectarse, vuelva a ser restaurada. Así es que, entendiendo estas características, entendiendo la soberanía de Dios, entendiendo quién es Dios y su naturaleza, nosotros podemos aprender a adorarle a Él y a vivir de una manera con inteligencia, de una manera agradecida. Y de esta manera nosotros también podemos medir y evaluar nuestras motivaciones cuando nos referimos a Él, cuando hablamos con Dios, cuando reconocemos su presencia, su poderío y su conocimiento. Él, como Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios no tiene ningún tipo de limitación. Eso es lo que significa ser soberano. Significa ser la fuente última de todo poder. Significa autoridad en todo lo que existe. Solo Dios puede hacer estas afirmaciones de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, de que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Y el otro es omnipotente. Solo Dios puede hacer esas cosas, estas afirmaciones. Por lo tanto, es la soberanía de Dios la que hace que Él sea el Dios supremo, el Dios sobre todos los dioses, y es esto lo que lo hace a Él como digno de nuestra adoración. Solamente Él es digno, merecedor de nuestra adoración.
El verso clave es parte de la lectura y vamos a estar en el Salmo 50. Y quiero comenzar leyéndole en esta primera parte. Vamos a estar hablando acerca del poder de Dios. Los primeros 6 versículos del Salmo 50. Ahora, antes de entrar a la lectura de estos versículos, quisiera que ustedes pensaran, o quizás tú misma, ahí en esa intimidad, en ese momento donde estás escuchando, te pongas a pensar y seas honesto contigo mismo, y ya comenzamos a analizar nuestras intenciones. Si de verdad tú eres ese tipo de persona que piensa que no importa cómo haces las cosas, después que se vea y llegues al resultado que buscas, particularmente en este caso específicamente estamos concentrándonos en nuestro servicio a Dios, que si de verdad no importa cómo tú le adoras, después que llegues a adorarle, después que llegues a cumplir con esa adoración, que realmente no importa el proceso, el cómo, el estilo, el método. Si tú de verdad piensas, tienes esa línea de pensamiento y de creencia de que el medio justifica el resultado, pues lamentablemente quiero decirte que todavía tú no has conocido o entendido la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso. Quizás todavía no has entendido o has conocido el verdadero corazón de Dios, de quién es Él, de lo que representa Él. Todavía no has entendido el conocimiento, el nivel de conocimiento, autoridad y presencia del Dios verdadero, que es el único Dios, nuestro Dios Jehová poderoso. Y este Salmo 50 nos ayuda a nosotros a entender que Dios, como creador de todo, Él es el que juzga las acciones de cada uno de sus seguidores, de cada uno de nosotros, y que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Que no meramente Dios mira el resultado de lo que hacemos, sino que Él se enfoca en la intención de nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación de nuestra adoración? ¿Cuál es nuestro sentir de nuestra adoración y servicio a Dios? El Salmo 50 nos trae a nosotros la memoria cuando el pueblo de Israel estuvo en esa temporada de su tiempo de adoración tan apático, que la realidad es que el pueblo llegó a sentirse tan cómodo que vieron el tiempo de adoración, el tiempo de traer los sacrificios en adoración, lo veían así ya de una manera como de rutina. Simplemente era la manera de adorar, trayendo una ofrenda, el propósito o el motivo de la ocasión que fuera, traer la ofrenda, y esta es la adoración, y ya era una manera de ser rutinaria, algo de costumbre. Ya ese acto de adoración no era algo genuino, ya era algo como repetitivo, era una acción automática y no había un sentir, una reverencia, un respeto, un reconocimiento de la deidad, del poderío de Jehová. Y en este salmo nos lleva a nosotros a confrontar nuestra propia actitud. El autor de este salmo fue Asaf. Más adelante voy a estar mencionando un poquito más, pero el propósito por la cual él escribió este salmo es para hacer un llamado, un reconocimiento de las intenciones del corazón del pueblo en el tiempo de adorar. Y cómo nosotros de igual manera somos confrontados con esta palabra, de cuál es nuestra intención y nosotros por qué adoramos a Dios. ¿Cuál es la intención? ¿Lo hacemos para cumplir? ¿Lo hacemos por rutinaria? ¿Lo hacemos para que otros nos vean? Hay un sinnúmero de razones y motivaciones incorrectas que pueden haber en nuestro corazón, y hoy nosotros somos retados a hacernos este autoexamen de tal manera que reconozcamos en qué estamos quedándonos cortos o en qué estamos fallando. Así que en este salmo, así como el autor llevó al pueblo de Israel a reconocer
de que Dios estaba echando al frente, enfocando, llevando su enfoque, cuál era el motivo y la razón en la forma en que ellos estaban adorando a Dios. Dios les deja saber que Él va más allá de la apariencia de las acciones de una persona, de que Dios ve el corazón. En el Salmo, en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, es cuando al pueblo se le hace entender y Jehová le hace entender claramente que a Él no le interesa o Él no se mueve por la rutina o por la práctica o por el proceso. Y dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este versículo quizás muchas veces es malinterpretado por muchas personas que dicen, no importa cómo llevan la vida, no importa cómo adoran a Dios, no importa lo que en su exterior refleje, porque lo que importa es simplemente esa Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe que yo no hago mal a nadie, así es que no tengo que ser parte de una iglesia, no tengo que ser un cristiano practicante, simplemente Dios conoce mi sentir porque Él sabe lo interno de mi corazón y mis intenciones. Y eso no es lo que se refiere este versículo. Las personas que se fijan en el poder, en las apariencias externas, es lo que le dan prioridad a eso, lo que se ve. Y Jehová no mira eso. Jehová no mira tus titulares, no mira cuál es tu pasado, no mira tu estatus financiero, no mira nada de estas cosas para hacer que tu adoración sea la máxima y la más agradable y aceptable para el Señor. Él solamente busca un corazón arrepentido, genuinos, sumiso a la voluntad de Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo su poder, reconociendo que Él va más allá de lo que el hombre ve. Él es trascendente, Él ve más allá de lo que el ojo humano ve. Así es que el pueblo llegó a esa actitud de solamente continuar con la adoración, cumpliendo con la adoración en el templo, en las reuniones, en los sacrificios, simplemente como una rutina, pero su corazón no estaba en el proceso, en la adoración. Su corazón no estaba allí conectado con la presencia de Dios. Y nosotros como creyentes, como cristianos, debemos recordar que también nosotros podemos llegar a caer en esa misma trampa de adoptar una rutina de adoración y poder entonces así creer que no importa cómo adoras a Dios, y después que se cumpla con las costumbres y con las tradiciones del cristianismo, que el resultado es igual. Que si llegas a pensar que no importa realmente que lo que importa es que yo vaya una vez a la semana, que después que yo esté allí una vez a la semana en el templo, que después que yo dé la ofrenda estoy bien, que después que yo cumpla con las rutinas y cumpla con las costumbres y las tradiciones del cristianismo, como es algo, viene siendo algo ya como una rutina, como algo práctico, como que hay que hacerlo, ya tu corazón no está conectado en la forma en que estás adorando a Dios. Y entonces, así como el pueblo fue reconocido, fue enfrentado por Dios, que reconocieran que no es el acto, no es el proceso a lo que lo mueve a Él, lo que le interesa a Él, sino es nuestra motivación interna. Vamos entonces a leer Salmos 50, los primeros 6 versos en esta primera parte del poder del Todopoderoso, del salmista Asaf, que escribe y dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.
y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Muy bien. Como he mencionado en otras ocasiones, la palabra Selah es una invitación para nosotros meditar, pensar y reaccionar a lo que acabamos de escuchar o lo que acabamos de leer. En estos primeros 6 versos, el autor de este salmo, Asaf. ¿Quién fue Asaf? Asaf fue un levita que fue nombrado para ser parte de la adoración. Él era un cimbalista y era parte del equipo de adoración, los levitas que llevaban al frente y dirigían la adoración, sea en el tiempo donde se congregaban o el tiempo de batallas donde iban adelante también adorando. Asaf hace en este salmo un recordatorio a todo Israel. Y cualquiera de nosotros que también estamos leyendo, estudiando y escuchando este salmo, de la misma manera nosotros estamos siendo recordados de que Dios es todopoderoso. Y aquí es donde se hace una invocación, se hace un llamado, un invitado a todos los pueblos, a todas las naciones, a toda persona, a aquellos en aquel momento como ahora a nosotros. Estamos siendo recordados de nuestro Dios, que es Dios todopoderoso, para que nosotros entendamos y se nos recuerda una y otra vez y se afirma de que Dios no tiene igual, que Él es el Dios sobre todos los dioses. Él es el único con ese poder y máxima autoridad. Y como ese Dios todopoderoso, no tan solamente Él es el que merece toda la gloria y honra. Nosotros no servimos a un Dios lejano, distante. Nosotros servimos a un Dios cercano que le gusta estar en medio de su pueblo. Que Él se complace en su presencia de estar en medio de su pueblo. Y cuando Él está en medio de su pueblo, cuando Él es en medio de nuestra vida, de nuestro corazón, como lo describe en ese versículo 2, que su presencia nos hace brillar. Es hermosura de Dios, es el deseo de Dios de estar entre su pueblo, de vivir entre los suyos, entre los santos, entre los escogidos. Desde Sión, en el versículo Dios, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. O sea, donde está la presencia de Dios hay vida, hay luz, hay esperanza, hay gozo, hay alegría, hay hermosura. Y a Dios le complace estar en medio de su pueblo. Muchas veces hemos escuchado en medio de nuestras reuniones, en nuestros servicios, de que la presencia de Dios está escondida, el poder de Dios está escondido. ¿A dónde? En la alabanza. Muy bien, lo has dicho. Lo hemos escuchado continuamente, y a eso es lo que yo me refiero, que estamos tan acostumbrados a escuchar clichés y a escuchar términos cristianos y simplemente vamos con la onda, vamos con el ritmo, por ir con el ritmo sin adorar y sin reconocer con inteligencia. Verdaderamente el poder de Dios se manifiesta, la hermosura de su presencia se hace palpable, se hace sentir en medio de su pueblo, porque a Dios le agrada estar en medio de su pueblo. Isaías capítulo 7, verso 14 se cumple en la manera en que el anhelo de Dios se hizo una realidad, donde Él habitó en medio nuestro. Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, habitó en medio nuestro. La profecía de Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo se cumple esta profecía que dijo Isaías cientos de años antes de Jesús nacer, antes de Dios tomar su amor y envolverlo, y en esa envoltura carnal del ser humano lo envolvió. Y en Mateo capítulo 1, verso 23, está la palabra diciendo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo repite y dice: se ha cumplido. Mismo Juan lo ha dicho también. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Emmanuel es el nombre que se le da a este hijo que representa la presencia de Dios. Y Emmanuel significa Dios está con nosotros. Así que la hermosura de la presencia de Dios se manifiesta en nosotros. Él vino a nosotros, Él habitó entre nosotros. Y gracias a la presencia de Jesús Padre, de Jesús Hijo, hizo posible que la presencia del Padre se cumpliera para restaurar nuestra relación. Ahora Jesús Hijo regresó a la presencia de Dios Padre, pero ha dejado con nosotros a Consoladora, al Espíritu Santo, quien con su presencia que habita en nosotros nos hace disfrutar de la presencia de que Dios Todopoderoso, que transciende, va más allá de nuestra naturaleza y habita en nosotros porque le gusta estar entre nosotros. Así que Jesús fue enviado a la tierra como sacrificio sustituto por los pecados del mundo. Recuerden que los sacrificios fueron establecidos al pueblo de Dios, fueron establecidos para reconectar, para unir, para restaurar esa relación rota por causa del pecado. Y los sacrificios era el método de adoración, de reconectar al pueblo con Dios, donde para que haya perdón de pecado era necesario que hubiera derramamiento de sangre, y esa sangre era lo que cubría el pecado. De la misma manera, Jesús ha venido a hacer el perfecto sacrificio. Con su sangre derramada en la cruz del Calvario, ha restaurado, nos ha conectado con nosotros de regreso al Padre, nos limpia de pecado porque su sangre cubre nuestro pecado, nos limpia, nos hace puros, nos hace aptos para disfrutar de esa presencia con un Dios que es un Dios santo, un Dios todopoderoso. Jesús fue lo que ha hecho posible esa unión. Cuando primero vino Jesús a la tierra, Él vino como siervo humilde. Él vino en humildad y vino en servidumbre. Fue sometido y vivió como un humano, pero sin pecado. Sin embargo, en su regreso, cuando regrese en los últimos días, en el verso 6 de este Salmo 50, antes de que nosotros veamos esta palabra Selah, nos hace es importante que hagamos un alto ahí, para que nosotros meditemos más lo que significa este regreso del Señor de señores, del Rey de reyes. En este verso 6 dice que los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Él vendrá como el juez, no como un siervo, no como un siervo humilde, sino como un rey de reyes, como juez. Y aquellos que no le han recibido, aquellos que no han aceptado ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que no ha aceptado en la misión de Jesús de perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre, aquellos que no han recibido y creído en el poder de este sacrificio perfecto serán juzgados. Ese mismo Jesús que subió a los cielos ahora regresará por segunda vez, pero regresará como juez. ¿Juez para qué? Para aquellos que no lo hayan recibido, no hayan creído en Él, lo hayan rechazado, le hayan dado la espalda y han estado rebelando sus vidas contra este Rey de Reyes y Señor de Señores. El salmista usa unos conceptos para describir el tipo de juicio y cómo será impactante ese regreso. El salmista usa los conceptos de un fuego consumidor y una poderosa tempestad que describe en el verso 3 ese regreso. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa los rodeará. Estamos en los últimos tiempos y se están cumpliendo estas profecías de cómo será ese regreso, lo que estará sucediendo en la tierra, en cómo la humanidad va a llamar a aquello que es bueno, lo va a llamar malo, y aquello que es malo lo va a llamar bueno, donde el corazón de entre los familiares del padre contra el hijo contra el padre, donde habrá rebelión, habrá rechazo, donde se maldecirá
abiertamente y sin temor ninguno el nombre de Jehová, donde estará todo lo contrario que está, todo aquello que es contrario a la voluntad y a los estatutos de nuestro Dios, todo Dios poderoso, será rechazado abiertamente por muchos. Y por estos son estos los que se enfrentarán a este fuego devorador, a esta tempestad poderosa. El fuego devorador quema la maldad y una poderosa tempestad destruye todo lo que se interpone en su camino, en el camino de Dios, en el camino de Jesús, que regresará como Rey de Reyes y como juez. Luego convocó entonces así los cielos y la tierra para ser testigos de su juicio contra el pueblo. Él es el creador. Él creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra serán los mismos testigos que estarán para ver el juicio de Dios. El juicio que hará que vendrá sobre aquellos que están contra el juez. Estos son señales del juicio universal que todos los ámbitos terrenales y celestiales presenciarán. Entendamos, aunque Dios está lleno de paz, Dios está lleno de amor, Dios está lleno de paciencia, de misericordia, también Él está lleno de rectitud y justicia y no ignorará la maldad del mundo. No dejará sin castigo al pecador. No quedará impune aquel que vive en maldad. Cada cual enfrentará las consecuencias de su decisión. En el versículo 5 de este capítulo 50 de Salmos, declara que Dios juntará para sí a los fieles que hicieron un pacto con Él a través de los sacrificios, a través del sacrificio de Cristo en nuestro caso. Lo que hemos creído, lo que hemos aceptado, el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, somos los que habla en el versículo 5 que Dios juntará para sí a los fieles. Esta declaración se puede aplicar a la audiencia original del salmista Israel, quienes fueron justificados en la ley de Moisés a través de las ofrendas de sacrificio, y también se puede aplicar a nosotros hoy día, los cristianos de hoy día, quienes somos justificados a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Ahora vamos a pasar en esta segunda parte y vamos a ver los versículos del 7 al 11 en esta parte del tema que Él es todopoderoso, en este tema maravilloso. Hablamos de el poder del Todopoderoso y ahora hablaremos de su poderío en sí. Verso 7, oye pueblo mío y hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de ti. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Los sacrificios de la antigüedad tuvieron este propósito de cerrar la brecha entre Dios y su pueblo y el pueblo de Dios. Como ya les dije al principio, el propósito de esos sacrificios de animales, de las ofrendas, tiempo de adoración, era la manera como una práctica ¿cuál es esa palabra? Una proyección de lo que se cumpliría más adelante en la historia a través de la vida de Jesucristo. Este propósito específico por la cual se desarrollaron y Dios estableció este orden de sacrificio fue cerrar la brecha entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Por causa del pecado, que al pecado entrar a la humanidad por la desobediencia del primer hombre y la primera mujer, entró al mundo
rompió esa relación, esa intimidad, separó al hombre de Dios, de un Dios que es santo, y este sacrificio hace posible esa restauración y unidad. Sin embargo, como todas las cosas, como siempre, como en la vida del ser humano, la gente ejerce su propio control para tomar control y hacerlo a su manera, a cómo le conviene, a su estilo, a su método, porque el hombre piensa y cree que sabe mejor que Dios y sabe cómo hacer las cosas mejor que Dios. Él siendo el autor, él siendo el creador, él siendo el diseñador, nosotros que somos la creación, lo que somos lo creado, el resultado de su creación, pensamos que sabemos más que el creador. Ahora, estamos viendo cómo serán enfrentados aquellos que tratan de manipular y desorientar o pervertir lo que Dios ha creado. Son confrontados, entendiendo el pueblo a su manera de cómo deben de ser las cosas. El propósito de los sacrificios fue tratar de reconectar al hombre que estaba separado de Dios por causa del pecado. Mas, sin embargo, el pueblo, viendo a través de la historia, hemos observado de que el sacrificio o la ofrenda o la adoración a Dios no fue tomada o no lo vieron. Sus motivaciones no eran por el propósito por el cual fue establecido, porque la motivación de ellos era utilizar el tiempo de adoración o los tiempos de sacrificio para manipular a Dios o para obtener bendiciones de parte de Dios o para tratar de cambiar las cosas para que Dios detuviera su castigo o para buscar algo que les interesara a ellos. En esta manera es que el pueblo utilizó mal el propósito o malinterpretó mal el propósito por la cual los sacrificios fueron establecidos. O sea, ahí es donde comenzamos a ver lo que realmente Dios está diciéndole al pueblo, o lo que Asaf, el autor de este salmo, está recordándole al pueblo y llamándole la atención al pueblo de Israel, como también nos llama la atención a nosotros, a que nosotros examinemos nuestras intenciones, nuestras motivaciones internas en el tiempo de adorar a Dios. No utilizar el proceso de los sacrificios como un intento de apaciguar la ira de Dios o de cómo satisfacer a Dios simplemente llevando el proceso o cumplir con el ritual simplemente por cumplirlo porque hay que hacerlo. Como si eso fuera un favor que le estamos haciendo a Dios. Y esa es la actitud que el pueblo había adoptado y es una cosa que tú y yo también tenemos que cuidar. No pensar que de la misma manera pues yo voy a la iglesia por cumplir, porque es domingo, porque tengo esta parte que me dieron para hacer, o soy parte del liderazgo, o tengo que hacerlo por cumplir. Esa ya es una motivación, ya vas con ese primer paso distorsionado. Te vas a tropezar y te vas a caer, ya empezaste mal. Ya ese sacrificio, esa adoración, ese servicio a Dios es una ofrenda desechada por Dios. Ya a Dios no le agrada, estás teniendo o adoptando una actitud o un pensar como el hermano el de Caín, como Caín. Esa actitud de adoración, de irreverencia, de desprecio, de cumplir por cumplir. Ahí está lo que sobra, lo que da, lo que hay, porque hay que hacerlo. O adoptamos la actitud, la reverencia, el honor que tuvo su hermano Abel. El Salmo 50, el primer juicio de Dios contra Israel, no se centraba en las acciones. No está hablando, Dios no le está diciendo a ellos y lo está regañando y le está rechazando por el proceso, por la práctica de los sacrificios, sino más bien la intención que hay en el corazón de ellos. Eso es lo que Jehová le está
haciendo relucir al pueblo. Eso es lo que Asaf está haciendo con este salmo, dejándole entender lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros, lo que quiere de ellos, una verdadera adoración genuina. En el verso 8, Dios aclaró que no los estaba reprendiendo por su sacrificio, porque ellos lo ofrecían constantemente. Él no le está, ni siquiera le está diciendo, es más de una vez, constantemente, o está siguiendo el proceso. Él no lo está rechazando, él no está reprendiéndolo, no lo está regañando porque ellos llevan a cabo el proceso de los sacrificios. Después de todo, fueron las instrucciones que recibieron de parte de Jehová mismo. En el verso 7 vemos la explicación, vemos la aclaración. Y le dice Jehová al pueblo que él no necesita de sus toros y de sus cabras. Él no necesita de los animales del sacrificio. Y les explica claramente en el verso 10 que él es Dios. Yo soy Dios. En el verso 10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Verso 11. Conozco a todas las aves de los montes y a todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice él? Me pertenecen. Toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados y las aves. Él dice, todo es mío, todo me pertenece. Yo no necesito que tú me traigas un toro, no necesito que me traigas cabras, no necesito que me traigas palomillos, no necesito que me traigas nada de nada, porque yo soy dueño. Yo soy dueño de todo lo creado. Esto me hace recordar a mí cuando las niñas mías bien pequeñas, en la temporada de Navidad, ellas cuando querían regalarme algo, buscaban entre mis pertenencias, buscaban algo y buscaban cualquier papel, si había papel de regalo y si no cualquier tipo de papel, lo utilizaban y empacaban ese objeto y me ponían una notita. Y cuando yo abría el regalo, era, por ejemplo, una carterita de echar cambios. Money, change. Chavos, como decimos los boricuas. O fuera cualquier artículo mío que ellas encontraban en mi cuarto, lo empacaban con una notita diciendo, disculpándose porque no quisieran comprarme algo, quisieran regalarme algo, pero no tenían los medios. Así es que el hecho de que ellas utilizaban o buscaban algo que ya me pertenecía, cuando me lo regalaban, no era el obsequio como tal lo que yo admiro hasta el sol de hoy. Es su presentación genuina de regalarme, de mostrar su amor, de mostrar su afecto hacia mí, a pesar de que no tienen nada y de que yo soy dueño de lo que me estaban dando. Era el gesto, y es de la misma manera en que Dios quiere explicar a nosotros hoy día que entendamos. No hay nada en este mundo que nosotros podamos darle a Dios que lo conmueva, porque después de todo, Él es el dueño de todo lo creado. Es nuestras intenciones, nuestras motivaciones internas lo que hacen que ese sacrificio, esa adoración, ese servicio es lo que mueve el corazón de Dios, es lo que le agrade a Dios, es lo que hace posible que sea una ofrenda, que tu vida sea una ofrenda aceptada, una ofrenda de sacrificio aceptada como aroma aromante ante los ojos de Dios, aceptable. Es eso lo que Dios explica al pueblo por medio de Asaf, lo que nos explica a nosotros hoy día. De la misma manera, Dios no rechazó los sacrificios que ellos ofrecían. De la misma manera en como mis hijas me ofrecían un regalo de lo que ya me pertenecía, de la misma manera Dios nos dice a nosotros, no estoy rechazando lo que tú traes.
Estoy rechazando tus motivaciones, tus intenciones. Tratas de adorarme, de servirme, de glorificar y exaltar mi nombre porque tú quieres una bendición, porque tú quieres que las cosas funcionen como tú quieras, que tus planes sean bendecidos por mí, porque es a tu manera, en el tiempo que tú quieras, como tú lo quieras, donde tú lo quieras, o simplemente para que otros te vean, para que vean cuán espiritual, qué cristiano eres tan ejemplar, para que trates de manipular y para que el castigo no venga sobre tu vida por las consecuencias de tus malas decisiones o desobediencia o rebelión. ¿Cuáles son los verdaderos motivos de tu adoración? ¿Cuál es mi verdadero motivo? Soy llamada, soy retada para pensar cuál es mi verdadero motivo de adorar a Dios, de traer ofrendas de sacrificio a Dios, de servirle, de adorarle. En los programas que yo veo continuamente, programas de policías, cuando cogen a una persona que está robando, especialmente en estos últimos días, he mirado muchos de estos programas, personas que están robando continuamente, y no estoy dando publicidad, pero la tienda más conocida donde ocurren mayores robos es en la Walmart. Después de la Walmart está Target, pero Walmart es una de las tiendas más atacada, thank you, donde es robada con mucha frecuencia, sea tanto por los consumidores que vengan como también por los mismos empleados. Y en estos programas yo he visto de que las personas que son cautivadas, que son ya están observadas porque hay cámaras y esperan que tú saques, especialmente ahora con este sistema de self-checkout, donde tú mismo ¿cuál es esa palabra? Checkout, que pagan las cosas por sí mismos, no necesitan a una persona que lo haga por ti. Pues pasan un artículo y esconden el otro o se lo meten en las bolsas. Tienen sus técnicas. La cuestión es que ya están siendo observados y hay una línea en la tienda donde esperan que esa persona que está robando pase. Una vez que esa persona pasa esa línea, entonces ya es considerado como ladrón y es detenido. Si llegan a salir aunque salgan afuera, lo vuelven y lo entran dentro de la tienda, o allí mismo, una vez que pasan la línea, ahí mismo lo detienen y son echados para atrás y son confrontados. Llaman a la policía, le muestran las pruebas, le enseñan a la policía en la pantalla: este es el momento en que lo hizo, esta es la manera en que lo hizo y esto fue lo que se llevó, y ahí comparan con el recibo. Al fin y al cabo, cuando la persona hay personas que lo niegan hasta la muerte, pero la mayoría de ellos, cuando ya ven que no hay manera de cómo negarlo, ya está la prueba, hasta en ellos mismos lo han visto, lo reconocen, entonces comienzan a llorar, comienzan a suplicar, comienzan a pedir perdón, comienzan a prometer de que nunca más lo vuelven a hacer. Y dicen: yo estoy dispuesto a pagarlo ahora, por favor, suélteme, no quiero ir a la cárcel. Ahí es que se acuerdan que tienen hijos, o que yo tengo hijos en mi casa, o que mis circunstancias me están obligando, o que estoy cuidando a mi mamá, a mi papá y necesito, y comienzan a justificar su robo, a justificar sus acciones. Y por más lágrimas, por más llanto, por más súplica, por más perdón, por más promesas que digan, van y pasan por el proceso. Hay personas que simplemente son dejadas, depende de la cantidad o depende si es la primera vez. De cada caso, la tienda son los que deciden qué acción tomar. Y hay personas que cuando están así apretados y dicen: no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, son soltadas, pero pocos meses después vuelven a ser no necesariamente en el mismo sitio, porque una vez que te cogen robando, te ponen en una lista de trespasser. ¿Cómo se dice eso en inglés? Trespasser. Ya estás traspasando propiedad. Puede ser de 1 año a 3 años. Así que si no sabías esto, te estás enterando. No robe. no robe. Te pueden impedir que entres a esa tienda a 1 a 3 años. Estás en esa lista negra. Así que no necesariamente no van a robar en ese mismo, aunque algunos se atreven, pero se van a robar a otro sitio y son
cautivados, son arrestados entonces. Lo que quiero decir con todo este ejemplo es de la misma manera en que nosotros somos confrontados con nuestras acciones, que Dios conoce nuestras intenciones, así es que a quien nosotros engañamos somos a nosotros mismos, o aquel quizá que nos ve, que está a nuestro lado, porque esa persona no conoce nuestro corazón, no conoce nuestras intenciones, nuestra intimidad como la conoce Dios. Nuestras acciones valen mucho. Al principio les dije que hay personas que piensan que el método no importa después que el método justifica después que haya el mismo resultado. Y lo que esta lección nos quiere decir a nosotros es que la realidad, eso es un error. Las intenciones cuentan, valen mucho y tienen un gran peso en la manera en que nosotros adoramos a Dios, en la manera en que nosotros servimos a Dios, porque Él conoce nuestras intenciones. Debemos recordar, como cristianos, que nuestros actos de servicio y ofrenda no constituyen un fin, más bien son el resultado del amor y gratitud que sentimos hacia Dios. Recordemos que nuestros actos de servicio y ofrenda, nuestra manera de servirle a Dios, no es el fin, sino más bien es el resultado de esa gratitud genuina en nuestro corazón. Y para terminar, estos últimos 10 minutos, Salmo 50, versos 16 al 21, vamos a ver. Somos invitados a glorificar al Todopoderoso. Hablamos del poder del Todopoderoso, hablamos del tema del Todopoderoso y ahora glorifiquemos. Pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veáis al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Los versículos que yo brinqué, pero otra vez debes de leerlo, debes de estudiar para que le saques más tela, más información a cómo será el trato de aquellos que aborrecen, desobedecen y se rebelan contra Dios. Cuando Él venga como juez, cómo serán confrontados y las consecuencias que aún la misma naturaleza será el testigo. Le dije esta historia larga acerca de lo que las cosas que de las personas que roban en Walmart, por ejemplo. No va a haber una segunda oportunidad. No va a haber una segunda oportunidad. Aunque seas presentado a un juez, estos ladrones, por ejemplo, son presentados a un juez, le dan quizás no le dan realmente, quizás no le dan mucho tiempo en la cárcel, quizás le dan una multa, además de que le castigan 1, 2 o 3 años de que no pueden entrar más a esa tienda. A otros se les da una oportunidad porque también dependiendo de las circunstancias y de la suerte que tengan, si son personas que también tienen problemas mentales, así es que cualquier cosa tienen una oportunidad posiblemente para restaurarse y no volverlo a hacer. Pero en este caso, cuando Él venga, no va a haber una segunda oportunidad. Nuestro tiempo es ahora, nuestra oportunidad es ahora. En esta parte dejó claro el autor, le deja bien claro a Israel que ellos serían bendecidos si seguían los mandamientos de Jehová. Sin embargo, Israel no apreció estas promesas, no apreció las bendiciones que Jehová derramó sobre sus vidas y se volvieron hipócritas. Dios preguntó directamente a los malvados, entre ellos, ¿qué derecho tenían ellos de recitar las leyes y el pacto? ¿Qué autoridad, qué derecho tenían ellos de estar reclamando bendición o de estar manipulando las cosas? Fueron acusados de odiar la disciplina. Fueron acusados de estar en compañía con el pecador. Y los compara como adúlteros. La infidelidad contra Dios, al estar
entre y viviendo como pecadores, como rechazando el poderío de Dios. Es culpado por odiar la disciplina, por su comportamiento de adulterio, espiritualmente hablando también, y de permitir de que su boca diera rienda suelta a la maldad. Vivir tal como un pecador, al algarete, como quiera, así, en pura rebelión, que cuando nosotros nos fijamos en lo que estamos viendo hoy día, no es nada comparado a la gran maldad que había en el pueblo de Israel. Hay una historia en el Antiguo Testamento que nos hace recordar donde la maldad era tan grande y tan depravadora y tan humillante, la moralidad tan baja, donde la esposa de un sacerdote es violada, ultrajada, y cuando ella llega al lugar donde se estaba hospedando con su esposo, en la mañana él la encuentra muriéndose a la entrada de las escaleras, y él termina cortándola a ella en 12 pedazos, y cada pedazo de este cuerpo de esta mujer, de su esposa, es enviada a cada una de las 12 naciones, donde el pueblo entonces comprendió la gran inmoralidad que había en el pueblo. Ya no estaban dejándose gobernar y liderarse por las leyes de Jehová, por los mandatos de Jehová. Esa ley, esa historia es tan impresionante que cuando tú la leas, te la voy a dar de asignación, la vas a buscar y la vas a leer, vas a entender, vas a poder ver mejor lo que estamos viviendo hoy día, la inmoralidad, la rebelión del hombre contra Dios. Además que es la manera en que estamos viendo cumplidas las promesas de Dios, de que los tiempos sí se están acortando, donde la rebelión le están dando rienda suelta y parece impune, donde estamos viendo la realidad que los tiempos sí se están acabando. Y es más, cuando la iglesia sea levantada, lo que dice en el libro de Daniel, dice, aún aquellas cosas que ni siquiera se han visto, se han conocido o han pasado por la mente del hombre, serán ejecutadas y serán vistas en los tiempos de tribulación. Estas cosas son lo que nos debe a nosotros motivar a seguir analizando nuestras intenciones, nuestras motivaciones, y no ser enfrentados de esta manera, no encontrarnos en esa situación de la manera en como Dios le demanda y le exige al pueblo, y le dice, ¿quién eres tú para estar recitando, declarando y hablando de mis promesas y bendiciones, cuando tu comportamiento, tu rebelión, tu desobediencia, tu maldad está en control de tu vida? Ese es tu Dios, la maldad es tu Dios. Estas acusaciones surgieron de su falta de reverencia por las leyes de Dios y las repeticiones despiadadas de ella. Como es que la Biblia de hoy también es rechazada, las personas rechazan de lo que dice la palabra de Dios y nos condena a nosotros como creyentes. Y no es lo que nosotros decimos, es lo que la palabra de Dios dice. La repetición, incluso creían que Dios era como ellos y que a él no le importaba. En ese versículo 21 del Salmo 50. La repetición puede crear hábitos, pero los hábitos pueden perder sentido sin un propósito. Es lo que le digo. Nosotros podemos estar acostumbrados, vamos a la iglesia, pero ese hábito puede convertirse sin propósito. Cuidémonos de eso. Aprendamos a tener ya la mentalidad como el salmista, el mismo David, dice que desde los atrios, aún desde los atrios nosotros comenzamos a entrar con una adoración. Es más, ni tiene que esperar llegar a los atrios, al patio del templo para adorar a Dios. En el momento en que abre los ojos, en ese momento ya debe de existir una adoración en nuestros labios, en el corazón. Dale gracias a Dios, glorificar su nombre, exaltar su nombre todo el tiempo, meditar constantemente en su poderío, adorarle, glorificarle, y que no se convierta simplemente en un ritual. Muchos cristianos pueden ir a la iglesia, pueden pagar diezmo y pueden bendecir
los alimentos antes de comer o en cualquier momento que lo vayan a consumir, simplemente por repetición, pero olvidan por completo su significado y propósito. Ya sea a través de dar o de servir la adoración a Dios, debe provenir del amor que hay en nuestro corazón por nuestro Creador y Padre, en lugar de la obediencia a los hábitos religiosos. Además que el comportamiento que honra a Dios muestra la bondad del Padre y atrae a otras personas hacia Él. Bendecimos a Dios con un corazón agradecido. Él es el Creador. No adoramos a lo creado, sino al Creador, a Él como Padre Todopoderoso. Él es la razón de nuestra existencia. Y cuando nosotros vivimos y proyectamos con nuestra vida esta adoración genuina, otros también son atraídos hacia Él. ¿Qué nos dice Dios entonces? ¿Qué aprendemos de esta lección? Además de que hemos sido retados a nosotros a analizar y evaluar nuestras intenciones o motivaciones internas, y también nosotros reconocer la deidad gloriosa de Dios, nuestro Dios trascendente y soberano, es también entender que la esencia de la adoración es nuestro corazón. La esencia de nuestra adoración es nuestro corazón. Por tanto, evaluemos nuestras motivaciones en la adoración y el servicio a Dios para asegurarnos que nuestro corazón está bien. Mantengamos en mente que nosotros representamos a Dios a través de nuestras palabras y a través de la forma en que nosotros servimos y le adoramos a Él. Si nosotros estamos adorando para ser vistos por la gente, hemos abandonado el propósito para la cual hemos sido llamados. Dios no necesita de nuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es el autor. Él es el juez supremo de todas las cosas. Recordemos, adoración es un estilo de vida. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por esta palabra poderosa, por esta palabra que nos ha retado a que nosotros examinemos nuestras motivaciones, que, Señor, nosotros reconozcamos y le permitamos a tu Espíritu Santo que examine nuestro corazón y nosotros estemos dispuestos a reconocer nuestras faltas, rendirnos a ti y someternos a ti. Que cada día mejoremos, Señor, nuestra relación, nuestra adoración contigo, y podamos reflejar que somos hijos de luz y otros sean atraídos a tu luz. Gracias te doy, bendecimos a cada uno que ha estado conectado en esta hora y que más adelante también se recibirá esta palabra exhortadora. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén, amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos con el favor de Dios el próximo viernes a las 7 en este lugar. Y como siempre, conéctate, suscríbete y comparte con otro esta bendición. Dios te bendiga.